título de la charla, en realidad no lo elegí yo. Me lo pusieron. Creo que Leticia fue la culpable. Yo nunca lo hubiera elegido, pero es muy apropiado. Y les voy a decir por qué. Perdón. Los voy a aburrir por, no sé, 15, 20 minutos. Y después de los 15, 20 minutos de aburrirlos, se abre para la parte más interesante, que es todas las preguntas que ustedes pueden tener. Todas las preguntas que puedan tener. Sí. Sí, yo me había traído uno ya, pero gracias. Ups, ya me adelanté. Entonces, ¿hay esperanza? Yo creo que sí. Me parece que ustedes también están convencidos que sí. Si ustedes ven esta proyección, es una proyección que ha hecho el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos de cuánta gente va a haber sobrevivientes de cáncer en 10 años. Y como ven, el número es grande, y esto es en los Estados Unidos nada más, y es un incremento del 24%, es un cuarto más de gente de la que hay hoy en día sobreviviendo a cáncer, lo que significa que los tratamientos van a ser mejores, porque si no, la gente no sobreviviría, y todas estas cosas. Una de las cosas, antes de seguir con los slides, que quisiera compartir con ustedes, la pregunta es si hay esperanza. Yo creo que hay esperanza mientras uno está acá, pero también hay esperanza cuando uno entregó el equipo, ¿no? Porque uno espera que lo que uno haya hecho de este lado ayude a la gente que viene después. Y eso es algo que la doctora Robles va a hablar después de mí. Pero lo que les quería compartir como historia es la razón por la que yo me he pasado casi 30 años de mi vida estudiando cáncer. Cuando yo estaba estudiando en Buenos Aires, estaba estudiando química, recién empezaba la licenciatura en química, una prima de mi madre, que estaba mucho más cerca en edad a mí que a mi madre, teníamos 5 años de diferencia, se casó, se fue de luna de miel a la India, buena luna de miel, y mientras estaba de luna de miel en la India, le empezó a agarrar una tos que no paraba. Entonces volvió y le hacen una radiografía, y lo que pasa que tiene es un sarcoma que le está rodeando los pulmones y le está apretando los pulmones. Ella vivía en Tucumán con su familia. Quienes conocen la Argentina saben que Tucumán está ahí al norte por el medio. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y su amado esposo desaparece de la escena. Persona fundamental que, si Dios me escucha por las pocas cosas que he hecho, tiene un lugar reservado en el infierno muy calentito. Ni me acuerdo el nombre del desgraciado. Bueno, entonces resulta que Susana Bru, empieza a hacer el tratamiento. Empieza a hacer el tratamiento en Buenos Aires porque, como todos sabemos, en los países latinoamericanos, la capital tiene mejores hospitales, tiene mejores sistemas, tiene mejores todo. Entonces, ella se quedaba con nosotros en nuestra casa mientras le hacían los tratamientos. Para que tengan una idea, no sé si saben que la ciencia en general no paga mucho, pero en Latinoamérica paga menos. Ella se acababa de recibir en la licenciatura en química también, entonces teníamos una cierta afinidad, me había dado todos los libros de la historia. Pero para levantar el puchero, como dicen en Argentina, ella hacía modelajes en revistas de moda, porque era muy bonita. Entonces, esta muchacha de 25 años, totalmente vibrante, bella, inteligente, empieza a recibir quimioterapia y radioterapia de los 80, o sea, brutal. Y en 2 años pasa de ser esta chica bonita, bella, inteligente, vivaz, a ser un esqueletito que parece que hubiera salido de los campos de concentración nazis. Yo en aquel momento jugaba rugby, bueno, como ven, muy chiquito no soy, ¿no? Pero estamos un poco más grande. En un momento, cuando había que llevarla a hacer los tratamientos, había que subir
las escaleras de piso y medio del hospital italiano, porque los hospitales son muy bonitos, pero no piensan en el paciente cuando hacen la arquitectura. Ahora sí, pero antes no. Y entonces alguien la tenía que ayudar a subir la escalera. Entonces al principio yo la ayudaba a caminar la escalera y sobre el final yo la sacaba del auto, la levantaba sin hacer ningún esfuerzo y la llevaba a los tratamientos. En un momento los médicos dicen, bueno, no entendemos por qué Susana debería haber muerto, pero se niega a morirse. Y entonces nosotros le preguntamos, bueno, Susana, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ella dice, quiero volver a casa. Ella quería volver a Tucumán. Arreglamos el avión de la gobernación, el avión sanitario, nos vamos de Aeroparque y nosotros pensábamos que no sobrevivía el vuelo. Salimos, volamos, aterrizamos. La hermana de Susana, Margarita, estaba con nosotros en el avión y Susana se da vuelta y le dice a Margarita, ¿dónde estoy? En casa. Y se muere. Yo tenía intención de hacer investigación de neurodegenerativas, porque me parece que es una enfermedad horripilante. Se pueden imaginar que se acabó la intención. Desde ese momento, el cáncer es mi enemigo personal. ¿Okay? Y entonces, por eso estoy tan contento de ver tanta gente que son pacientes y sobrevivientes, porque la razón por la que nosotros hacemos esto es por eso. Entonces, para contestar si hay esperanza, yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que hay esperanza una vez que uno entrega el equipo, ¿okay? Porque como decía Jorge, el paciente dice, ¿por qué yo? Y siempre hay una razón. Y yo creo que la razón de por qué Susana tuvo que sufrir lo que tuvo que sufrir era para que Dios me dijera, hay algo mucho mejor que puedes hacer. ¿Okay? Y les digo, cada vez que hay gente que me molesta, y mi mujer sabe, porque yo soy cantánqueros, como dicen los americanos, soy cascarrabias, gente me molesta muy seguido. Pero cuando la gente me molesta muy seguido, yo tengo una foto de Susana ahí en mi oficina, en mi escritorio, y cuando digo, ¿por qué miércoles estoy haciendo esto? Miro la foto y digo, ya sé por qué estoy haciendo esto. ¿Okay? Entonces, ¿hay esperanza? Sí, siempre hay esperanza. Y es un milagro que terminé el relato sin ponerme a llorar. ¿Por qué hay esperanza? Si ustedes se fijan, estas líneas son básicamente la intensidad de muerte por cáncer desde los, ¿qué es esto? Desde los 30 hasta ahora. Y yo voy a andar de un lado o del otro, pero si ustedes se fijan, la mayoría de las líneas empiezan por ahí y van para abajo. O sea, la gente se muere menos de algunos cánceres. Hay otros cánceres donde la línea es una línea bastante recta y no hemos podido hacer mucho. Y después está esto, que es de terror. Eso es el cáncer de pulmón, que subió a su pico de mortandad en los 80 y desde ese momento ha bajado, 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 bajado. Estos son los números en los Estados Unidos. Les voy a contar por qué bajó, bajó, bajó en un segundo. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la sobrevida? Obviamente, campaña de concientización. Porque hay un montón de cosas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos que ayudan al cáncer a desarrollarse, ¿no? Número 1 sería fumar, ¿ok? Y sabemos todos que en los países latinoamericanos la gente sigue fumando bastante, mucho menos que antes, pero todavía siguen fumando un montón. ¿Okay? Entonces, las campañas de concientización vienen a dos niveles. Vienen al nivel de detección temprana, porque todos sabemos que en la mayoría de los tumores, no en todos los tumores, pero en la mayoría de los tumores, si los agarramos ahí al principio, donde están todavía en el órgano y no se han diseminado y no han empezado a invadir, son curables. ¿Okay? Y son curables con una cosa muy fácil,
el bisturí, ¿ok? Lo sacamos un margen suficientemente grande, listo, chao Pinela, all right? Entonces, detección temprana es muy importante. Y yo en algún momento les enseñaba ciencia a chicos en George Washington University que el curso se llamaba Ciencia para Non-Science Majors, básicamente gente que no va a hacer ciencia. Ana, muy sabiamente, llamaba al curso Ciencia para gente que va a tu clase a los gritos y las patadas. Que es verdad, nadie quería venir a mi curso. Pero no les quedaba otra, tenían que hacerlo. Pero para tratar de que no fuera a los gritos y a las patadas, siempre usábamos ejemplos de la vida cotidiana que demuestran que la ciencia es importante. Entonces, entre otras cosas, teníamos un módulo de cáncer y lo que yo siempre les decía, detección temprana es importante. Entonces, bueno, colonoscopías, el examen de próstata, el autoexamen de mama, la mamografía después de determinada edad, todo este tipo de cosas, pero usaba ejemplos que les quedaran en la cabeza a los chicos. Entonces, lo primero que les decía a las chicas es que tenían 20 años, ¿se han hecho ustedes su primera mamografía? Y todas me miraban como si yo estuviera loco, porque la regla es empezamos a los 40, ¿sí? Y yo decía, sí. Ustedes empiezan a los 40 para tratar de detectar, pero tienen que tener una mamografía a los 20 para tener el identikit de su mama. Esto es lo que es la mama sana suya. Puede ser fibrosa, puede no ser fibrosa, lo que sea. Yo decía, vayan, sáquense la mamografía, reciban la placa y la guardan con el documento de identidad, con el partido de nacimiento, porque es un documento tan importante como estos. Y la otra cosa que decía es, háganse el autoexamen, momento de hacer el autoexamen, pero para que les quedara en la cabeza, no solamente a las chicas, sino con los varones, porque las parejas de las personas que están afectadas de cáncer tienen la misma responsabilidad que la persona que está afectada de cáncer en cuidarlos. Yo decía, bueno, el examen de mama se lo tiene que hacer en este momento, que es cuando la mama está más flexible, no está fibrótica. ¿Cómo lo hacen? Así. Y le digo, y bueno, y si ustedes se olvidan, por ahí su novio se puede acordar. ¿Ok? Entonces, digamos que el novio le ayude. Y después lo que pasa más allá de eso no es mi problema. Y lo mismo pasaba con el examen de piel, ¿no? Mirarse. Entonces, siempre había algún vivo que me decía, sí, ¿cómo se mira lo de atrás? Le digo, ok, usted se encuentra a alguien a quien le tiene mucha confianza, se da media vuelta y que se los mire. Y usted le mira los de ellos. Y entonces después decía, y si después de eso pasa algo, bueno, eso no es mi problema. El asunto es que años más tarde me encontré con uno de mis alumnos y me dice, usted sabe, esa clase de examen temprano nunca me la voy a olvidar. Porque la idea era hacer un link con algo que no se olviden. Y esas son las campañas de concientización buenas, son las que tienen algo que uno no se va a olvidar nunca. La otra cosa que ayuda, obviamente, es, bueno, en detección temprana, como venía diciendo, el autoexamen, la mamografía, la colonoscopía, examen de próstata, revisión de la piel, todo lo que ya dije. La otra cosa es campañas para limitar la exposición a carcinogénesis, a carcinogénicos. ¿Conocemos todos los carcinogénicos que hay? No. ¿Podemos evitar exposición a todos los carcinogénicos que andan dando vueltas? No, porque a veces no es de nuestro control, ¿no es cierto? Pero hay cosas que sí son nuestro control. ¿Sí? Dejar de fumar es totalmente dentro de más o menos. Mi padre murió a 88 años. Fumaba entre 2 y 3 paquetes por día. Nunca tuvo cáncer de pulmón. ¿Okay? Porque uno puede fumar con una chimenea y no tener cáncer del pulmón, porque los genes son tales que lo protegen. Again, como dice mi mujer, que es la inteligente en la pareja, los inclusen, tenemos los genes de sobreviviente. ¿Okay? En el lugar de donde venimos de Suiza dicen que a los inclusen no se mueren, hay que matarlos. ¿Okay?
pues vivimos muy largo. Pero igual, él tuvo sus secuelas y trató de dejar de fumar cuando nacieron nuestros hijos, porque básicamente nosotros le escondíamos a los bebés cuando tenían un cigarrillo en la mano. Y trató, y trató. Y se murió fumando, pero se murió fumando 2 o 3 cigarrillos por día. ¿Okay? Bajó un montón la cantidad. La mejor manera de dejar de fumar es no empezar nunca. ¿Okay? Es increíblemente adictivo. Así que si ustedes tienen gente joven que conocen y que piensan que andar con esto es muy cool, moléstenlo, porque es la única manera. La otra cosa que puede ser, por ejemplo, limitar la exposición solar. Eso es algo que sí podemos hacer. ¿Sí? En Australia tenían un problema increíble en los 70 con melanoma. Y tuvieron una campaña espectacular en donde tenían un dibujito animado que era una gaviota que decía, que tenía toda una cancioncita que decía que había que ponerse protector solar, ponerse una camisa y ponerse un sombrero. Y ahora es, bueno, ponerse protección solar, ponerse una camisa, ponerse un sombrero, ponerse gafas de sol y buscar sombra. Han pasado de tener un problema espectacular de melanoma a tener un problema de melanoma como todo el resto del mundo. ¿Por qué la campaña fue genial? Era un dibujito animado de una gaviota muy interesante y la pasaban a las 6 de la mañana los sábados. ¿Quiénes tienen hijos? ¿A qué hora se levantan los chicos de 6, 7 años? A las 6 de la mañana. ¿Y qué es lo que hacen? Miran los dibujitos animados. There you go. Ese era el vector. El hijo que veía que los padres hacían lo que no tenían que hacer, que decía, papá, ponete un sombrero, papá, ponete una camisa. Funciona. ¿Okay? Si están bien hechas, estas cosas funcionan y funcionan muy bien. Ok, yo les decía la cuestión del cigarrillo. Si se fijan acá, estas curvas son increíblemente interesantes cómo la sociedad reacciona, ¿no? Esta es la curva de muerte por cigarrillos de hombres en los Estados Unidos. Esta de acá abajo son las mujeres. Si se fijan, hay como unos 10, 15 años de diferencia. Porque los hombres fumaban en el 40 y 50 y las mujeres no se veían muy bien. Y después, en los 70, apareció, ¿se acuerdan la campaña esa horripilante de has recorrido, muchacha, un largo camino ya, los Virginia Slims, que eran cigarrillos para mujer? Las compañías no son idiotas. Los hombres habían dejado de fumar y tenían todavía un mercado que no estaba. Y entonces, si se fijan, es como unos 15, 20 años de diferencia. ¿Qué es lo que hizo el cambio? Legislación que no permitió fumar en los lugares públicos. Legislación que decía que los paquetes de cigarrillos tenían que tener algo que demostrara que eran carcinogénicos. Y entonces empezaron las compañías con esto de smoking kills. Sí, todo muy lindo, pero eso es una frase. Y cuando esto no funcionó mucho, el FDA les dijo, no, tienen que hacer esto. Tienen que poner fotos de qué es lo que pasa cuando usted fuma. Se le caen los dientes, ¿ok? Los pulmones están todos negros, escupe sangre, son un asco. Realmente los paquetes de cigarrillos en los Estados Unidos son un asco, uno no tiene ganas de agarrarlo. Pero funciona. Funciona al punto que estos son los números de venta de cigarrillos en los Estados Unidos. Y no sé si se acuerdan cuál era la curva de muerte. Es igual. ¿Okay? Es igual, nada más que esta curva tiene el pico en los 60, la curva de muerte tiene el pico en los 80, porque tardan 20 años en desarrollarse el tumor. Así que cualquier persona de tabacalera que me diga que el tabaco no afecta, ahí tenemos. La otra curva es la curva en España. Y yo no hablé mucho de las curvas de muerte en España, pero las curvas de muerte en España tienen un pico, pero la bajada ha sido mucho menos, porque la gente sigue fumando y porque el Estado no ha bloqueado la capacidad de fumar básicamente en cualquier lado. Cuando mi padre venía a visitarnos a los Estados Unidos de Suiza o de Argentina, siempre decía, pero acá no se puede fumar en ningún lado. Y yo decía, sí, ¿no? Sad.
sorry, pero no. Y básicamente cuando el vicio a uno se lo hacen tan difícil y caro, de repente uno hace todos los esfuerzos en dejarlo. Y eso es una cuestión de la sociedad. Acá la ciencia no tiene nada que ver con nada. Acá fue la ciencia que dijo, ojo, esto es peligroso. Y después la sociedad lo tomó. ¿Y ustedes se creen que los legisladores en Estados Unidos pasaron esas leyes porque siempre piensan en el bienestar de la sociedad? No. ¿Okay? Es porque grupos de gente como ustedes empezaron a molestarlos lo suficiente como para que se avergonzaran y se movieran. Entonces, por eso a mí me encanta venir a este tipo de congresos, porque cuando voy a hablar a congresos científicos ya saben lo que voy a decir, y porque ustedes son realmente los que tienen la fuerza para hacer que esa esperanza que existe funcione. Ahora les voy a dar la parte de esperanza del lado científico. ¿Okay? Entonces, mejores diagnósticos. Obviamente, si tenemos mejores diagnósticos y podemos diagnosticar más temprano y podemos diagnosticar específicamente qué tipo de tumor uno tiene, porque no es cáncer de mama. Como yo me canso de decir, cáncer de mama son 5 enfermedades totalmente diferentes una de la otra. Entonces, si yo lo voy a tratar con el mismo tratamiento a las 5 enfermedades, por ahí funciona para una, pero las otras 4 es como darle agua destilada. ¿Okay? Entonces, necesitamos mejores diagnósticos. Los diagnósticos basados en la biología del tumor y no en la región del tumor, porque dónde esté el tumor no es tan importante. Un ejemplo, uno de los tipos de tumores de mama es prácticamente idéntico a uno de los tipos de cáncer de ovario. Y ustedes me dirán, bueno, son cánceres ginecológicos, el estrógeno, sí, más o menos. Uno de los tipos de cáncer de pulmón es casi indistinguible con uno de los tipos de cáncer de vejiga. Ahora, ¿me van a explicar que la vejiga y el tumor se parecen? No. ¿Okay? ¿Por qué son? Bueno, porque ese tipo de cáncer de tumor está totalmente asociado a los productos de fumar y esos productos van del pulmón por el riñón y se depositan en la vejiga. ¡Tarán! La misma cosa. ¿Okay? Entonces, uno tiene que mirar a la biología y no a dónde está el tumor. Donde está el tumor es importante, pero no es lo que define cómo se va a aportar. Ejemplo de buen resultado de diagnóstico, y esto es un montón de colores, pero como yo digo siempre, la ciencia es encontrar factores de igualdad entre cosas, patterns, y esto es lo que importa. El linfoma difuso de células B es el linfoma más común, sigue siendo el linfoma más común. 95% de los pacientes con linfoma difuso de célula B se curan. Curan. Como lo tratamos, se fue, váyase, no venga nunca más, mándenme una tarjeta de Navidad. ¿Ok? Estamos. ¿Y por qué? Porque hay dos grupos muy bien definidos y acá ustedes no necesitan ni saber de qué es esto. Rojo contra verde, verde contra rojo, todo verde. ¿Okay? Son dos grupos totalmente definidos por la biología. Y cada uno de estos grupos tiene una biología muy diferente, con tratamientos muy diferentes, pero muy efectivos. Seguimos teniendo un 5% que no responden al tratamiento. Y estamos trabajando para tratar de ver qué es lo que es que tienen estos que no entendemos que los otros sí tienen. ¿Okay? Tenemos un proyecto específicamente en eso. Pero entonces, este tipo de diagnóstico, esto se aplica en la clínica todos los días en todo el mundo. ¿Okay? Hay un test, se saca un pedacito del tumor, se extrae el DNA, se hace el test de las distintas mutaciones y decimos, usted tiene BCG o tiene ABC, there you go, y sabemos en cómo se trata y se trata.
Y después tenemos, bueno, ese 5% que es alguno de estos dos grupos y no responde y no entendemos por qué. Pero bueno, el diagnóstico funciona si está bien hecho. Obviamente, mejores diagnósticos, mejor entendimiento de biología, mejores tratamientos. ¿Sí? Saber la causa biológica significa que vamos a saber qué es lo que estamos tratando. Yo siempre digo que el tratamiento original de cáncer, lo que recibió Susana, ese tratamiento brutal de quimioterapia y radioterapia, es como un juego, y a veces a los oncólogos no les gusta que diga esto, pero ese tipo de tratamientos es como un juego de dardos, ¿vieron los ingleses que juegan dardos todo el tiempo? En un pub irlandés, en donde todos los jugadores están totalmente borrachos y con los ojos vendados. ¿Okay? Están tirando dardos. Ahora, al blanco, raramente. ¿Okay? Porque es muy general. Entonces, con los nuevos tratamientos, en donde sabemos cuál es la biología, le sacamos la venda, le dimos un café, no digo que no sigan medio borrachos, ¿no? Pero le dimos un café y entonces ahora saben en qué pared está el blanco. Puede ser que no le den todas las veces, pero las chances de darle son muchísimo más altas. Y esto es lo que está pasando. Y hay gente que a veces me dice, ¿por qué no tenemos un tratamiento para cada forma de cáncer ya? Yo digo, bueno, ¿ustedes saben cuándo hicimos el genoma de cáncer? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Menos mi mujer que sabe. El primer draft fue publicado en 2003. 20 años, nada más. Yo estaba haciendo parte del genoma ahí como postdoc, darle con la pipeta. Hace 20 años. Y a un costo de $3.000 millones. O sea, no era aplicable hace 20 años. Los costos han bajado muchísimo, podemos hacer un genoma por $1.000, pero igualmente tenemos un montón de datos de los cuales no entendemos el 85%. Porque hace recién 20 años que estamos haciendo esto, y en realidad hace 10 años que lo estamos aplicando a cualquier enfermedad. Y yo diré, como director del Atlas Genómico, hace 5 años terminamos el Atlas Genómico. ¿Okay? O sea, estamos en la infancia de esto. ¿Hay esperanza? Definitivamente. Pero también necesitamos tiempo para entender. Estas cosas son extraordinariamente complicadas. Y yo creo que lo que va a pasar son dos cosas. Hay algunos cánceres, como el linfoma difuso, que vamos a poder curar, porque son más o menos fáciles. Y hay otros que no se van a poder curar, porque las células cancerosas son muy mutágenas, cambian todo el tiempo. Pero lo que vamos a hacer es vamos a transformar el cáncer de una enfermedad aguda, mortal. ¿Sí? 30 años atrás, si a alguien le decían, tenés cáncer, empezaba a hacer el testamento. ¿Sí? Hoy en día no hacemos nada al testamento, porque no tengo ninguna intención de dejarle nada a nadie. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es transformamos una enfermedad letal y aguda en una enfermedad crónica. ¿Ustedes conocen gente con enfermedad crónica? Me conocen a mí, yo tengo diabetes. ¿Okay? ¿Me voy a morir de diabetes? No, no me pienso morir de diabetes. ¿Por qué? Porque me la trato. ¿Okay? Asma. ¿Se tiene que morir la gente de asma? No, no se tiene que morir la gente de asma. Tenemos tratamientos para hacerlo. Y bueno, lo mismo está pasando con el cáncer. Y entonces a veces la gente me dice, sí, pero el tratamiento me alarga la vida solamente 3 o 4 años. Digo, bien, porque en 3 o 4 años vamos a tener otro tratamiento que le va a alargar la vida por ahí 10 años. Y 10 años más tarde vamos a tener otro tratamiento que le va a alargar la vida 15 años. Y después ya los familiares van a pedir, por favor, no lo traten más, queremos que se muera. ¿Okay? Pero esa es la idea, es patear la pelota para adelante. ¿Okay? Siempre yendo hacia adelante, es la manera de hacerlo. Un ejemplo, y este ejemplo es brutal. Esta persona, el panel A,
¿Ven todos esos puntos negros? Eso es melanoma. Por todos lados del cuerpo tiene melanoma esta persona. A esta persona se le dio un tratamiento de inmunoterapia. Panel B. No hay más negro. Desapareció. ¿Okay? Funciona increíblemente bien, pero para que funcione increíblemente bien, la señora o señor tiene que estar en las 10 de última, porque el sistema inmune no reacciona hasta que el tumor es realmente malo. Entonces mucha gente pide inmunoterapia, ni bien reciben el diagnóstico de cáncer, no sirve para nada. ¿Okay? Hay que esperar. Anécdotas, yo siempre tengo una anécdota. Bueno, esta anécdota va con, no es esta persona, pero es exactamente lo que le pasó. Una prima mía en Suiza, hace 7 años, me llama y me dice, mira, la mamá de, que yo conozco, un amigo de ella, tiene melanoma, estadio 4 por todos lados, le dieron 3 meses de vida. ¿Vos sabés de algo? Y esto justo acababa de aparecer, la inmunoterapia. Entonces le digo, mira, hay un ensayo clínico fase 3 de una droga de inmunoterapia que funciona increíblemente bien en melanoma y en cáncer de colon altamente metastático. Este es el ensayo clínico, la pueden anotar en el ensayo clínico, y esta señora empezó a recibir la medicación antes de que fuera medicación común. Esta señora está vivita y coleando, muchas gracias. La última vez que fui a Suiza me quiso ver, me trae un arreglo floral, no, perdón. Un arreglo floral. Que mi prima estuvo muy contenta porque obviamente a Washington no me lo iba a llevar. Y yo le digo, pero yo no hice nada. Y me dice, bueno, usted no hizo nada directamente, pero tenía la información. Y yo lo único que pedía era poder ver a mis 2 nietas casarse. Se casaron hace 2 años. Ahora lo que quiero es ver a mis bisnietos. ¿Okay? Porque uno siempre pide un poco más, ¿no? Pero es un milagro, es realmente un milagro. Es algo que no se nos hubiera ocurrido nunca. Entonces, estas cosas están pasando y van a seguir pasando, pero le tenemos que dar tiempo. ¿Okay? Bueno, con eso los dejo de aburrir, creo. No, pero voy a seguir hablando. Obviamente, ahí estoy yo. Antes de dejar de hablar y dejar los que ustedes hablan, yo quisiera hacer una cosa que no tiene nada que ver con cáncer. Primero, agradecer a nuestros auspiciantes mexicanos por haber hecho esto. ¿Okay? Esto es muy importante. Pero más allá de los auspiciantes, yo quisiera hacer algo que probablemente no se hace lo suficiente. Yo, a pesar de que hablo acá como rioplatense, yo no soy argentino, yo crecí en Argentina. Fui al secundario en la Argentina durante esa dictadura espantosa que tuvimos, en donde gente moría simplemente por estar en la libreta de direcciones de alguien que habían encontrado una pistola. ¿Sí? Y yo sé de mucha gente que salvó su vida porque México les abrió los brazos. ¿Okay? Entonces yo le quiero agradecer a los mexicanos en México el haber sido un puerto seguro cuando las tormentas de las dictaduras, en donde los protectores se transformaban en cazadores, azotaban a Latinoamérica. México siempre recibió a los hermanos latinoamericanos. Y a veces, cuando los hermanos latinoamericanos no eran suficientemente agradecidos. Así que este suizo, que vivía en la Argentina, les da muchísimas gracias porque ustedes han salvado a un montón de gente. Gracias. Muchas gracias por esta presentación. Más fuerte el aplauso para él porque de verdad estos tópicos son sumamente relevantes. Vamos a ir con algunas preguntas del público, por favor que sean breves y concretas para que así podamos continuar con el programa que tenemos el día de hoy. ¿Quién levanta la manito? Vamos para allá. Ahí me voy muy bien, tranquila.
Hola, buenos días. Buen día. ¿Vale? Sí. Usted empezó su charla informándonos sobre un 24% de incremento a 10 años que los pacientes con cáncer pueden salvarse. Al menos aquí en México, yo creo que son datos no muy certeros, ya que los servicios médicos de alta especialidad están saturados. Falta medicamentos, tratamientos oncológicos, sin contar el alto índice de diagnósticos erróneos en inicio con el médico de primer contacto, que es el médico de lo familiar. El índice de pobreza es también un factor muy importante. Totalmente. Porque no se tiene acceso a medicamentos, falta de medicamentos, al menos en nuestro país. Y esto es un panorama muy desolador. Gracias. Lo entiendo totalmente. La cuestión de inequidad en el acceso al tratamiento es un problema grave. Pero es un problema grave en los Estados Unidos también. Yo diré que probablemente en Europa y en Canadá menos, porque tienen un sistema central de salud, en donde todo el mundo tiene acceso al mismo tipo de salud. Pero en los Estados Unidos, lo que hace la diferencia entre su pronóstico de vida o no es esto. En la billetera. Es cuánto dinero tenga. Si usted tiene dinero para pagarse un buen sistema de salud, fantástico. Si no, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo entiendo eso de inequidad, porque eso pasa también en los Estados Unidos. Sin embargo, esa curva tiene en cuenta eso. Porque si ustedes ven las curvas en Europa, no son lineales. Son así. ¿Ok? Entonces, el número es probable. Lo que dice respecto del mal diagnóstico, pasa lo mismo en los Estados Unidos. Hay gente, hay médicos que creen que saben todo lo que tienen que saber. Yo no creo que haya nadie que sepa todo lo que uno tiene que saber. Y el ejemplo de buenos médicos es, por ejemplo, Marisa, de Uruguay, que ella, estábamos hablando el otro día, y dice, yo me tengo que vivir estudiando, porque si no estudio, me pasan las cosas por arriba. ¿Okay? Entonces, la actitud es esa. Y lo que yo he dicho en, la organización, en el meeting de la Organización de Pacientes, los que tienen el poder de cambiar eso son ustedes. ¿Okay? Si su oncólogo, cardiólogo, pulmonólogo, lo que sea, les dice, confíeme, yo sé todo lo que tengo que saber, esto es lo que vamos a hacer, y usted hace una pregunta y dice, bueno, no sé por qué me hace pregunta, yo lo que le diré es que se levante de la silla y salga corriendo fuera de la práctica médica. Porque un buen médico sabe que a veces se necesita una segunda consulta. ¿Ok? Entonces, si el médico que ustedes tienen es tan orgulloso que no puede admitir que hay algo que no sabe, búsquense otro. Por favor, búsquense otro. ¿Ok? Eso, si algo que les queda en la cabeza es, ustedes son los que manejan su tratamiento. El médico les propone lo que sabe que puede llegar a funcionar, pero la decisión es suya. Porque si el tratamiento que les están ofreciendo es un tratamiento que les va a estirar la vida 2 meses, pero les va a arruinar esos 2 meses de vida, bueno, usted tiene todo el derecho del mundo a decir, déjeme en paz. ¿Okay? El médico nunca le va a decir eso. Tenemos la siguiente pregunta. Dele. Buenos días. Buen día. Gracias. Yo soy Eduardo Hernández de la República Dominicana. Manejamos una organización que atiende a pacientes de cáncer. Y de verdad que me siento muy orgulloso de esta formal invitación que nos hicieran a este gran evento. Para la próxima, por favor, los organizadores que pongan un día de preguntas. Solamente para preguntar, porque con el panel que está aquí es un desperdicio uno poder realmente llevarse todas las respuestas. Pero bien, doctor, quería preguntarle si hay alguna campaña efectiva para ese diagnóstico oportuno en cáncer de pulmón, porque su prima a lo mejor nunca pensó que tenía cáncer, si quizá hubiese sido un acceso en el seno o que el novio o esposo, que sabemos dónde está, tenía una obstrucción para orinar, podía suponer que tenía, pero con una tos es muy difícil que fuera.
Totalmente cierto. Hay ciertos tumores que desgraciadamente no tienen sistemas fáciles de identificación precoz. El cáncer de pulmón, siendo tan común como es, no tenía esa cualidad. Ahora, gracias a tomografía de baja energía, en gente que tiene alto riesgo, estamos empezando a encontrar los tumores muy temprano. Pero todavía está en pañales, recién empieza esto. Bien. Y por último, quisiéramos saber, que repita por favor el nombre del medicamento con el que se hizo el ensayo clínico, a ver si podemos saber. Era de primera... En este caso para colon. Era de primera generación y no se usa más, porque hay muchísimos mejores. Después vienes y te digo, básicamente son bloqueadores de PDL. Perfecto. Hay toda una variedad. Si se está haciendo ensayo clínico con relación a los vapor o la juca o ese nuevo cigarro electrónico que ahora está, sí, que probablemente será peor que el cigarrillo. Es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Y la razón por la que es muchísimo peor es porque no sabemos cuáles son los componentes de los vapes. Y tiene una cantidad de nicotina tal que después de 2 pitadas, el chico, porque normalmente están targeted a los chicos, ¿sí? Tienen sabor a goma de mascar, tienen sabor a ajonjolí, vamos, que es para los chicos. Y después de 2 pitadas están totalmente enganchados por la cantidad de nicotina. Es más, una cosa que me da esperanza es que en los Estados Unidos, cuando salieron los vapes, se veía un montón de chicos vaping. Cambiaron las reglas en donde uno no puede fumar o vape. Y entonces, de repente, algo que era muy cool de hacer, no los ven más a los chicos haciéndolo. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenos días, doctor. Buen día. Muchas gracias. Doctor, aquí yo escuché algo ahorita en la plática. A mí me detectaron cáncer, pero ya con metástasis. Entonces yo tengo tumores en los riñones, en los pulmones y tenía lesiones en el hígado. Entonces a mí efectivamente me dieron un tiempo de 4 años, nada así, ¿no? Un poquito. Entonces usted habló algo de las inmunoterapias. Las Exacto. inmunoterapias funcionan y funcionan bastante bien en la mayoría de los tumores que son altamente metastáticos y muy agresivos. Si me va a ver después de la charla, le cuento más. Es más, si me da... Vamos a hacer al revés. Vamos a ir con las últimas 3 preguntas. Okay. Vamos acá. Después me va a ver acá afuera y le doy mi tarjeta y nos comunicamos. ¿Okay? Ok, buenos días a todos. Buen día. Yo tengo una pregunta que me inquieta mucho. He leído sobre el cáncer como una enfermedad metabólica. Para mí podría tener una altísima esperanza para todos aquellos que no tenemos una gorda billetera, pero sí tenemos mucha información. ¿Podríamos nosotros pensar que podemos metabólicamente ayudar a nuestro cuerpo a defenderse? Y el otro, sobre la detección mucho más temprana. Cuando yo llegué con mi cáncer de seno, me dijeron, no, usted tiene con eso de 6 a 2 años. Me asusté. Afortunadamente, solo tenía infiltración en mi axila. Y yo me puse a leer y encontré que el cáncer produce una sustancia llamada nagalase. ¿Por qué no podemos hacer prueba en sangre del nagalase de manera rutinaria? No sé si sea costoso, esté en estudio. El problema es que no todo se detecta en sangre. Ah, ok. Y esta es una de las cosas que no se detecta en sangre. Se detecta en el tumor. Respecto de la cuestión metabólica, sí, podemos hacer un montón de cosas. Yo les diré, si ustedes ya tienen un diagnóstico de cáncer, está absolutamente probado que tener una actitud de, ok, tengo cáncer, pero no me va a vencer, yo todavía puedo controlar esto, si quieren, paz espiritual, ¿sí? Sea porque hacen yoga, meditación, van a la iglesia 3 veces por semana, lo que sea, ¿ok? Juegan con sus niños. El bajar el nivel de estrés propio ayuda a que el tratamiento funcione. Porque
el estrés produce un montón de factores de oxidación que actúan contra las drogas que están recibiendo. Entonces, la dosis efectiva que uno recibe, gente que está muy estresada, es mucho menor que gente que dice, bueno, no, esto está bien, es algo que estoy pasando, pero no es algo que necesariamente me tenga que destruir. Entonces, esa actitud mental se transforma en una actitud metabólica que ayuda a que la terapia funcione. Desde ya, hay un montón de cosas que podemos hacer para ayudar al cuerpo, ¿no? Cuanto más sano esté su cuerpo, mejor va a ser. ¿Okay? Un poco de ejercicio, caminar, que mi mujer me saca a pasear como el perro. En serio, porque me dice, ¿vamos a caminar? No, pero me saca. ¿Okay? Comer bien. Los ejercicios de respiración que estaba mostrando al principio, todo ese tipo de cosas ayuda a que su metabolismo funcione mejor y sea menos lábil, menos, ¿cómo se dice en castellano? Vulnerable, gracias. Eso Doctor, es exactamente lo que estaba buscando, al ataque del cáncer. Vamos con la siguiente pregunta por acá. Buenos días. Me causó como un tema ahorita que hablaste acerca de la mastografía, que recomiendas hacerla a partir de los 20 años. Yo tengo 29 años, bueno, 28. Nunca me he hecho una, entonces Ahora terminamos el congreso, llamas a tu médico. Ok, esa es una. Yo soy un poco influencer en Instagram y creo que esta parte Y lo pones, no solamente, llamas a tu médico, te hacen la mamografía y después lo pones en Instagram hasta que la gente se canse. Justo, esa era la primera pregunta, ¿a partir de qué edad? Quiero saber si es como a los 20 años la primera mastografía. Yo diré que sí, porque para Mamografía, ese momento, la mamografía para los 20 años, básicamente el seno ya está, uno podría decir, lo hacemos a los 15, no, todavía se está desarrollando. Para los 20, como que ya estamos, ¿ok? No se está desarrollando más y tiene una línea de base, porque siempre hay que comparar con la línea de base y ese es el problema que están teniendo con las mamografías en ciertos países. Escuché el otro día que esto pasa en México, pero sé que esto pasa en la India. Los senos de las hindúes son mucho más fibrosos que los senos de las europeas. Y entonces, la línea de base era la línea de base europea. Y entonces, cuando sacamos una mamografía, enseguida todo el mundo se asustaba. Y no, resulta que eso es normal. Entonces, por eso, tener la base normal de uno es importante. Así es. Doctor, vamos con la última pregunta. Sí, esta pobre señora ha estado levantando la mano, siento que me parece muy bien. 3 preguntas rapidísimas. Dele. La diferencia entre la inmunoterapia y la quimioterapia, para las que no tenemos la información muy clara, es la primera vez. Después, la tomografía de bajo riesgo, ¿en dónde está? ¿En qué rango de edad está recomendada? Claro. Y la última, tengo un montón. Después me encuentra afuera y me sigue preguntando, Sí, pero dele. ¿Por qué a las personas con diagnóstico de cáncer BIRAD3 negativo no se les da ningún tratamiento después de todo el proceso de quimio, radios, mastectomía radical y demás? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la más difícil de todas. Bueno, la primera, ¿ok? Diferencia entre quimioterapia e inmunoterapia. Las dos usan drogas, ¿ok? La quimioterapia son básicamente drogas sintéticas que lo que hacen la mayoría de las veces es bloquean la división celular. Y por eso cuando las células no se dividen, es por eso que tenemos todos esos efectos secundarios, se nos cae el pelo, bueno, a mí no se me cae más, se me caería de la barba probablemente. Tenemos problemas digestivos porque ¿cómo se llama? La cubierta del tracto digestivo se renueva todo el tiempo. Si no podemos renovar, empezamos a tener lesiones, empezamos a tener problemas gástricos. Entonces, eso era porque la idea original que teníamos en los 50 del cáncer son células que se dividen más rápido. Entonces, si paramos la división, chao. Bueno, no.
Porque no podemos parar la división de todas las células porque matamos al paciente. ¿Sí? Eso no quiere decir que la quimioterapia no tenga lugar. La quimioterapia tiene un lugar y hoy en día se hace de una manera mucho más racional y entonces ayuda. La inmunoterapia es básicamente ayudar al cuerpo a encontrar el cáncer. El sistema inmune que tenemos nosotros es increíblemente efectivo. Pero las células de cáncer son increíblemente, y no me gusta usar este término, pero voy a usar, inteligentes. Pero no son inteligentes. Pero básicamente son sobrevivientes. Digamos, las células tumorales son inclusas, hay que matarlas, no se mueren. ¿Okay? Y lo que hacen para evadir al sistema inmune es muestran una banderita en la superficie que le dice al sistema inmune, acá está todo bien, sigue. ¿Vieron el Jedi Mind Trick? Estos no son los robots que están buscando y los dejan pasar. Eso es exactamente lo que las células de tumor hacen. Yo no tengo ningún problema, continúe. Ahora, nosotros hemos aprendido cuáles son las banderitas. Y la inmunoterapia lo que hace es un anticuerpo que se une a la banderita y la banderita no se ve más. Y entonces el sistema inmune va y dice, no, momentito, esto no tiene que estar acá, y lo ataca. Y entonces por eso esa persona que tenía todos esos puntos negros de melanoma desapareció. ¿Por qué? Porque de repente despertamos al sistema inmune y el sistema inmune se encarga de limpiar todo. ¿Cuándo funciona? Cuando las células de tumores son realmente malignas y el sistema inmune las identifica inmediatamente. ¿Okay? Entonces lo que estamos haciendo es ese disfraz, esa careta de luchador de lucha libre mexicano que tenían puesto, bueno, le sacamos la careta. Esa es la diferencia entre una y la otra. Ya me perdí la otra pregunta. Dígame. La tomografía de bajo riesgo. Eso. Ok, tomografía de bajo, no de bajo riesgo, es tomografía de baja energía. No hay rango de edad, en realidad, sino hay ciertos factores de alto riesgo que a uno lo califican para ese tipo de screening. Es cáncer de pulmón. ¿Qué se les ocurre que es el factor de alto riesgo? Fumadores pesados, ¿okay? Como mi padre, ¿okay? Fumadores que se fuman un paquete al día. Entonces esa gente está siendo identificada y se les hace la tomografía circular de baja energía y si no se encuentra nada, 2 años más tarde, venga para acá de nuevo, ¿okay? Obviamente se los pone en sistemas de cesación de fumar, pero a veces no funciona. O ustedes saben que el paciente es el mejor mentiroso que existe, ¿verdad? ¿Ya? O sea, a mí, mi médico me dice, bueno, pero tenés que bajar de peso. No, pues yo estoy fantástico. Yo he perdido 45 kilos en estos últimos 5 años, pero... Y me dice, pero vos haces ejercicio. Yo como loco, me corro una maratón todos los días. ¿No? ¿Sí? Y tiene que dejar frito. Yo no toco una papa frita. No sé qué me está hablando. ¿Okay? Ese es el problema. Entonces, por eso los exámenes tienen que ser recurrentes. Perfecto. Y la última, la del triple negativo. El triple negativo es el dolor es mi dolor de corazón. De esas 5 variedades de tumor de mama, el triple negativo es horripilante. Que uno pensaría que triple negativo no tiene 3 mutaciones. Es fantástico, no, pero es horripilante. ¿Por qué? Porque no tiene las 3 mutaciones. Es porque tenemos tratamiento contra cada una de esas 3 mutaciones. Entonces es algo con lo cual no tenemos un tratamiento específico. Y entonces por eso hacemos quimio, por eso hacemos cirugía, por eso hacemos mastectomía radical y mismo que uno tenga en un solo pecho, normalmente se hacen los 2, por las dudas. Es uno realmente de cáncer de mama, si uno puede elegir, elija cualquiera menos el triple negativo.
Lo que no significa que sea una sentencia de muerte, porque estamos avanzando en cómo tratarlo. El problema es que el triple negativo fue reconocido hace muy poco tiempo. Entonces es una entidad con la cual tenemos mucha menos experiencia. DCIS, Luminals, estos los venimos viendo desde hace mucho tiempo. El triple negativo se reconoció hace poco. ¿Por qué? Porque para saber que uno tiene triple negativo, tiene que tener los 3 test de los genes que no conocíamos hasta hace 20 años. Entonces, es algo relativamente nuevo. Los mayores avances en tratamiento de cáncer de mama en este momento están pasando en triple negativos, justamente porque estamos aprendiendo todo lo que no sabíamos. Pero es complicado. Lo que pasa es que a veces dar medicamento es una mala idea si el medicamento en realidad es como si yo le diera una gaseosa. ¿Okay? Le estoy dando limonada. ¿Por qué? Porque no le sirve de nada. Esto que yo decía de la gente que dice, yo quiero inmunoterapia ya, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, un DCIS, un carcinoma de pecho, pero localizado, que puede ser tratado muy fácilmente con cirugía. Sí, yo le puedo dar inmunoterapia, no le va a servir de nada, ¿okay? Porque esas células de tumor no son tan malignas que el sistema inmune lo vaya... Y no solamente no le va a servir de nada, sino que le va a hacer mal. Porque las células de tumor son muy vivas. Van a haber sido enfrentados a ese medicamento y en el momento en que uno lo puede llegar a necesitar, pueden llegar a estar usando otro sistema para evadir el sistema inmune y ahí ya arruinó la posibilidad. Entonces, todos los medicamentos tienen un momento y una aplicación precisa. Y yo sé que uno va al médico y como dijeron el otro día, ni vitaminas me dio. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al médico con un resfrío e insistimos en que nos den antibióticos? No sirve para nada porque es un virus. Y sin embargo, hasta que usted no se va con su receta de antibióticos, no deja de molestar, ¿sí? Porque somos así. Pero lo que tenemos que entender, si le tenemos confianza al médico, punto primero, ¿okay? Es que ellos están trabajando y ellas están trabajando para ayudarnos. Y entonces lo que nos están dando es lo que corresponde a la situación en la que estamos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, un gran aplauso. Gracias por estar con nosotros.